106.5. Señores, continuamos con los comentarios. Vamos inmediatamente con Lenchi Vargas. Buenos días, Lenchi. Adelante. Buenos días, muchas gracias, Julio. Un saludo especial a María Elena, a Nivelka, a Oli, José y el camarada Eury. Y para todo nuestro pueblo, 106.5 abrazos de este sol. Y bien, yo quiero empezar, estimados amigos, amigas, resaltando el perfil, el trabajo, los aportes de una persona que se nos fue este domingo. Me refiero a la maestra Gisela Quiñones de Patnela. Gisela Quiñones, maestra universitaria de la UAS, residente en Barahona. Es una figura destacadísima en la provincia que penosamente nos abandonó este domingo. Ella realmente proviene de la provincia de Santiago Rodríguez, donde además también ha recibido alto reconocimiento. Profesora del área de orientación, toda una figura porque era una mujer emprendedora, muy emprendedora, una empresaria, una mujer con altísima sensibilidad social y de características pedagógicas, académicas extraordinarias. Estamos hablando de una persona muy especial, una ciudadana ejemplar se nos fue. Y esto, por esa misma razón, por esa impronta de ella, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Barahona decidió declarar un día de duelo. Imagínense el impacto que esta ciudadana tuvo en esa sociedad, aún proviniendo de otra provincia, pero muy enclavada ella, es social, cultural, económicamente en Barahona y las demás zonas colindantes. Declaró un día de duelo municipal basado en los aportes a la educación superior como empresaria, emprendedora, amante y defensora de Barahona, convirtiéndose en una mujer emblemática para la provincia y el municipio. Así dice la resolución del Ayuntamiento de Barahona. Ella era la esposa de José Patnela, una figura que estuvo vinculada a Manolo Tavares Justo, estuvo directamente vinculado a la fundación del movimiento 14 de junio y hoy queda viudo el señor Patnela. Nuestro homenaje a Gisela Quiñones. Toda la universidad de todo el país sintió ese golpe que al mismo tiempo se convierte en un gran vacío. Por otra parte, nosotros estamos próximos a la escogencia de lo que se llama el defensor del pueblo, la defensoría del pueblo. Se trata de algo que la gente dice en el país, ¿y para qué sirve eso? ¿Cuál es la utilidad del defensor del pueblo? ¿Cuál ha sido la manifestación, los aportes que ha propiciado esta entidad? Bueno, en cierta medida la población tiene, o quienes se hacen esa pregunta tienen algún grado de certeza en su preocupación, porque todavía no hemos visto los grandes registros del trabajo de esta entidad de corte constitucional. La Defensoría del Pueblo es conocida en muchas partes como ombudsman, se llama así, incluso en Suecia, que ha sido el enclave principal de esta entidad, ombudsman. Es una entidad, es una figura que se ha convertido en una figura estatal que tiene tradición de siglos. En Suecia se vino a establecer institucionalmente en el 1806 y de hecho adquirió condición constitucional en Suecia. Fue el primer país que le dio esa condición. Y a partir de entonces se ha ido desarrollando, generando, distribuyendo en muchas partes del mundo, aunque es una figura de corte social y político que la hemos visto, la conocemos en casi todos los continentes, repito, desde hace siglos. Sin embargo, ha adquirido una condición y un perfil distinto a sus orígenes, que sus orígenes eran para servir al rey, era para el rey perseguir a sus funcionarios. Sin embargo, esto ha cambiado. Ya tenemos, por ejemplo, en el caso de América Latina,
La Defensoría del Pueblo es un recurso asociado a la democracia. Es decir, tiene un propósito inverso a sus orígenes. Y nos habla mucho de la calidad de la democracia, de cómo ha ido avanzando. Y de esa manera es que hemos logrado finalmente nosotros establecer una Constitución de la República, a partir de la Constitución del 2010. En ese sentido, nosotros tenemos a un invitado particular que nos va a hablar y que es aspirante además a esta nominación. Nos referimos, Julio, a Fidel Santana. Don Fidel Santana. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Lorenzo, Julio y todo el equipo. Sol de la mañana, a sus órdenes. Fidel, cuando primero renunciaste del partido y después, pues, se produjo lo de la Junta, hubo una especulación en el sentido de que aparentemente la alianza Abinader-Fernández pues te auparía como defensor del pueblo. No sé si podemos empezar por ahí, Lenchi. Era la pregunta inicial, Lenchi, pero... Bueno, es una pregunta también. Me gustaría oír, ¿verdad? También sí, cuáles son los perfiles que... Exactamente, pero en relación con los auspicios de esta alianza, que ahora se está deteriorando un poquito, pero, bueno, en esos momentos se veía muy firme esa alianza Abinader-Fernández. Mira, primero recordar que renuncié del Frente Amplio explicando que desde marzo del año pasado se había agotado ya el periodo para el cual fui electo por segunda vez como presidente de la organización, y yo mismo había sido parte de los dirigentes que había auspiciado la no reelección en esa organización. De modo que no se pudo hacer el relevo en marzo como correspondía hacer una convención, en virtud de que en esos momentos se produjo la llegada de la pandemia COVID-19 y también teníamos encima todo el tema de las elecciones con el trauma que se había presentado en las elecciones municipales. Y entonces en el partido decidimos que me mantuviera al frente de la organización hasta pasado el proceso electoral y la toma de posesión de quien resultara electo presidente. En esa condición, pasado esos procesos, presenté mi renuncia. Informé como efectivamente estaba en mis planes, que me dedicaba a una serie de investigaciones que algunas están adelantadas, incluso estoy presentando tesis de una maestría en metodología de investigación sobre una nueva metodología para investigar biografías de personas desaparecidas. En el marco de esa técnica que estoy presentando como tesis, estoy adelantando varias investigaciones sobre personas desaparecidas en República Dominicana, entre ellas la de Andrés Ramos Peguero, desaparecido en los años 70 durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Incluso hice contacto con personas en Cuba que convivieron con él. Hay unos investigadores cubanos que están haciendo también un trabajo sobre lo que fue la participación de este dominicano en la resistencia contra Batista. Y entonces tenemos adelantada la idea de producir un libro a dos voces, es decir, con lo que ellos han trabajado y lo que yo estoy trabajando acá. Entre otros proyectos que tengo en esa dirección, era lo que me ocupaba en ese momento. Los sectores de la discapacidad, con los cuales hice una alianza desde que llegué a la Cámara de Diputados, hice un acuerdo con CIMUDI, que es el Círculo de Mujeres con Discapacidad. Tuve como invitado en varias ocasiones a los jóvenes con discapacidad. Hice propuestas en las cámaras para que pusiéramos en vigencia la ley de la discapacidad y que la propia Cámara empleara el 5% de las personas con discapacidad que la ley manda.
hice propuesta para que se desplegara un esfuerzo publicitario en favor de estos sectores, entre otras cosas. Eso movió a esos sectores a pedirme que asumiera la postulación a defensor del pueblo, porque entendían que yo podía mover precisamente todo el esfuerzo en dirección a que esa ley que les favorece se ponga en pie y en vigencia. Y entonces es ese pedido el que me lleva a mí a aceptar la postulación, cosa que no estaba en mi agenda, que nunca se discutió en el proceso de acuerdo político. Incluso ese tema no estaba en discusión en el país cuando nosotros respaldamos a Luis Abinader. Quiero decir que el Frente Amplio nunca puso condiciones para producir el apoyo a Luis Abinader. No es verdad que negociáramos ni eso ni ninguna otra posición. De hecho, el Frente Amplio no tiene ninguna posición en el Estado dominicano. Y mucho menos puede decirse que el Frente Amplio o que yo hice acuerdo con Leonel Fernández para este propósito, porque incluso ni siquiera respaldamos en el Frente Amplio las candidaturas senatoriales que llevaba el acuerdo entre PRM y la Fuerza del Pueblo. Es decir que negativo esa perspectiva que algunos sectores ciertamente adujeron. Lenchi, adelante. Bien, Fidel, me gustaría quería hacer una pregunta, Lenchi. Muy bien. Le quería hacer una pregunta a Fidel después de saludarlo. Fidel, ¿está en agenda de la Cámara conocer las propuestas de candidatura a ocupar la Defensoría del Pueblo? Sí, está en agenda. La comisión ha concluido el trabajo ya de entrevistas y me imagino que de esta semana a la siguiente estará rindiendo un informe que deberá ir al plenario, de modo que ese tema está muy próximo a ser abordado en la Cámara de Diputados. Bueno, tú tienes todas las condiciones para eso. Sí, gracias, hermano, gracias. Fidel, yo soy de los que cree que el defensor del pueblo es una medalla más de la democracia dominicana, que ayuda a su democratización, a la democratización de la sociedad. Sin embargo, en la sociedad también, en la población, existe una idea de que es una entidad inútil, inservible. ¿Qué tú dices acerca de eso? Porque definitivamente es la defensoría es una de las categorías para hablar de la calidad de la democracia en América Latina. ¿Qué tú dices acerca de eso? ¿Cómo superar esa visión, esa perspectiva de la gente? ¿Qué ideas tú tienes? Fíjate que el tema de la Declaración de los Derechos Humanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial y a la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, y después los acuerdos entre las naciones miembros de este organismo internacional llamado Acuerdos de París, que precisamente en búsqueda de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no quedara siendo un desideratum, es decir, un deseo, decidieron entonces apostar por un conjunto de mecanismos que organizara en cada una de las naciones unos órganos capaces de supervisar el cumplimiento de los distintos estados de estos acuerdos de respeto por los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y en esa lógica es que surge este organismo, el Ombudsman, que viene de una tradición nórdica en Europa desde el siglo XIX, y que se fue instalando en la mayoría de las democracias del mundo, en algunas con otro nombre, con otra denominación. Hay países en donde se le llama Procurador de los Derechos Humanos, o sencillamente Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero en general, en la mayoría de los países de habla hispana, siguiendo la tradición española, se le ha denominado Defensor del Pueblo. Es decir, este órgano tiene como misión salvaguardar precisamente los derechos fundamentales, para que eso no sea solo una proclama o un acuerdo sin cumplimiento.
En República Dominicana hay permanentemente violaciones de todo tipo a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Que van desde abusos de poder, desde discriminación, de desatención a un ciudadano en temas de sus derechos fundamentales, crímenes, es decir, asesinatos, torturas. En República Dominicana todavía sigue gente la tortura. El órgano policial nuestro sigue investigando en base a golpes, trompadas y ponerle fundas en la cabeza a la persona, cosa que yo conocí porque fui víctima de eso, ¿verdad? Fidel, y los intercambios de disparos, que yo no sé cómo el país no ha sido objeto de una acusación internacional, que aquí se producen cientos de intercambios de disparos y el Ministerio Público nunca los investiga. Eso es el único país donde el órgano policial opera como una banda paramilitar, dándole curso a un plan de limpieza social, ¿verdad?, propio de dictaduras y de una operación limpieza permanente. Así es, porque no hay realmente voluntad de resolver los problemas de fondo que generan esta decomposición, la delincuencia social, y la inseguridad. Exactamente. Pero ¿cómo lograr que la población se identifique con este instrumento que tiene tanta importancia para la democracia? Siendo toda una persona práctica, una persona ¿Cuándo el presidente social, ¿cómo hacerlo eso? ¿Y cuándo el presidente Abinader decide ese tema? Voy a responder concluir la pregunta de Lenchi. Sí, claro. En el sentido de que, mira, yo tengo un plan acabado de cómo poner en pie esa institución que de alguna manera es una especie de zombie, ¿verdad? Porque no ha logrado desplegarse, se ha quedado en una lógica reactiva. Es decir, si alguna gente va y pone una queja, pues esta institución investiga y hace algunas cosas, ¿verdad? Pero no ha tenido un propósito de enfrentar los grandes temas que tienen que ver con los derechos fundamentales del pueblo dominicano. A ese propósito voy a desplegar, si soy electo, esa institución a nivel nacional. Voy rápidamente a comenzar a crear delegaciones en las distintas provincias. De hecho, antes de un mes estaría abierta la delegación de la provincia de Santo Domingo Este, y antes de los 3 meses estaré abriendo la delegación en Santiago, y antes de que concluya el año estaré abriendo una delegación en Asua. Fidel está trabajando sus planes. Pero Fidel no, pero que Fidel sabe para dónde va. ¿Y hay presupuesto para eso, Fidel? Sí, hay presupuesto. Fíjate si hay presupuesto. Fidel tiene sus planes. Fidel no. O sea, que ya Fidel no está aspirando, que está, ¿no? Fíjate si hay presupuesto, que la actual incumbente ha logrado ahorrar más de $6.5 millones, que lo ha colocado en manos del PNUD para que ellos construyan 15 edificios que alojarán las instalaciones de esta entidad en iguales provincias. Es decir, algo que es irregular, Fidel. O sea, es irregular que el gobierno dominicano le dé a un organismo cual sea. Estoy de acuerdo contigo. Está cediendo sus atribuciones, ¿verdad? A un órgano incluso extra territorial, extranacional. No, eso es gravísimo, y más si viene de la Defensoría del Pueblo. Pero quiero decirte que una evidencia de que el dinero que se le ha estado dando permitía hacer más cosas es que hay un ahorro significativo de dinero que servirá para los propósitos de despliegue de esta entidad. Además, te diría una cosa, estoy seguro que en la medida en que esa entidad se despliegue, encontrará más respaldo presupuestario, porque ningún Estado, ningún gobierno, ni ningún Congreso está dispuesto a dar dinero a una entidad para que lo guarde, ¿verdad? O para que no lo ejecute plenamente. El año que concluyó, esta entidad tuvo un desempeño presupuestario de un presupuesto de 165 millones, le sobraron más de 50 millones que no lo ejecutó, ¿verdad? Bueno. Entonces, en esa lógica yo te digo, hay dinero para que este año esa institución arranque, ponga en pie un
una página, un proyecto tecnológico que le permita más cercanía con la gente acorde a los tiempos. Ponga en pie un plan para crear un voluntariado nacional de veedores en derechos humanos. Ponga en pie un plan de educación con lo que hemos conversado con la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS y con otras universidades para poner en pie. Ya tengo un plan de varios diplomados que están concebidos con su programa, con su contenido y todo eso, que lo pondríamos en marcha inmediatamente. Fidel, finalmente tú sabes que quien planteó en principio que tu escogencia estaba predeterminada fue una aspirante, María Teresa Cabrera, cuando retiró sus aspiraciones. Ella se retiró sobre la base de que estaba la información de que ya es una decisión que políticamente estaba decidida, es decir, que ya se sabía que el presidente Abinader y en esos momentos el presidente Fernández te preferían. Bueno, te puedo decir una cosa, yo feliz de que me prefieran, ¿verdad? Porque al final de cuentas yo ando buscando ser el defensor del pueblo, y si los actores que tienen la posibilidad de decidir me prefieren a mí, pues yo no me voy a poner bravo por eso, hermano mío, ¿verdad? Okay. Al contrario, Teresa y tuve casi lo mismo. Bueno, Fidel presidenta del Frente Amplio. Fidel Santana tendría la fuerza, la determinación de jalarle las orejas a los funcionarios públicos, porque una de las misiones del defensor del pueblo es también, aparte de mediar y de buscar salidas consensuadas, es también jalar las orejas y someter a funcionarios públicos que se pongan en ilegalidad o el nivel de abuso. ¿Tendría a Fidel esa voluntad, esa determinación de hacerlo? Ustedes conocen mi trayectoria de vida, y yo, sin ninguna herramienta institucional en la mano, siempre he enfrentado los abusos. Y me he enfrentado poniendo en riesgo incluso mi propia integridad a elementos de poder policial, militar, los he denunciado, ¿verdad? Si tengo en la mano la ley y la Constitución, a través de esa institución, que no le quepa duda a nadie de que voy a actuar con toda la firmeza y la verticalidad que me ha caracterizado, siempre investigando las cosas, porque esa es una institución que no puede andar inventando y actuando por prejuicio ni por impulso. Es una institución que tiene que ganar una gran autoridad moral en base a que sus actuaciones siempre estén apegadas a la verdad, fruto de una investigación seria. Y eso es lo que pretendo hacer ahí, convertir eso en una institución de gran respeto moral y gran respeto institucional en el país. Bueno, pues muchas gracias a Fidel Santana, quien es uno de los aspirantes a la Defensoría del Pueblo con mayores posibilidades, porque siempre se planteó que su aspiración ya estaba bendecida con anticipación. Que Dios te escuche. Gracias. Salió el tiro por la culata. Gracias, Fidel, gracias. Hasta luego. Bueno, Lenchi, nos fuimos. ¡Cami fuera!